Vamos a Lucas capítulo 19, verso 5. Vamos a seguir con la serie de las doctrinas de salvación, las doctrinas de la gracia. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Por qué vamos a leer este pequeño texto? Porque hoy día vamos a terminar ya con el sermón de la gracia irresistible y quería enfatizar una parte donde generalmente se le llama el llamamiento eficaz, el llamado de Dios. Y quería usar este caso de Zaqueo como una ilustración de cómo el Señor te llama irresistiblemente, cómo el Señor te llama inmerecidamente, a través de la historia de este hombre Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un publicano. Era un cobrador de impuestos y también un negociante. Zaqueo era un hombre que generalmente no era muy querido de la comunidad judía, porque de hecho que este hombre debe haber participado en muchos negocios turbios en donde estafó a mucha gente incluso. Tenía mucho dinero a causa de estos negocios, ¿no? Además que tenía, digamos, un poco de inmunidad por el apoyo del gobierno, porque el publicano, al trabajar para el gobierno romano y al someterse al gobierno herodiano, tenía como ciertos privilegios, ¿no? No sé si alguna vez les mencioné, ¿se acuerdan de Ben-Hur? Sí. Él era un publicano. ¿Ves que él vivía diferente que los demás judíos? Él tenía casa, ¿no? Se vestía como romano, como Mateo. Tenía dinero, no tenía las posibilidades de los demás, tenía mucho. Entonces, Zaqueo era un hombre mayor, digamos que era un hombre más astuto para los negocios, pero sin embargo, él quería conocer a este hombre que venía, este Galileo extraño, que venía hablando acerca del reino, que venía trayendo las profecías, hablando de las profecías, citando a los profetas, citando a los salmos, hablando de Dios, hablando del reino. Le causó bastante curiosidad. Sintió como en su corazón que... Porque hay otros publicanos que han dicho, este hombre revoltoso de Galilea y apoyando incluso la postura farisaica, ¿no? Pero él no, él dijo, ¿qué será, no? Este hombre también, digamos que era un poco chato. Porque en primer lugar, cuando él quiso ir a la multitud para ver qué pasaba, este hombre, que era Jesús, no podía verlo. Así que, ¿qué hizo? Decidió subirse a un arbolito, donde estaban los niños subidos. Les debe haber parecido raro para estos niños ver un señor mayor subirse al árbol, ¿no? Verlo ahí. Pero lo que Zaqueo era que él quería mirar al Salvador, ¿no? Quería buscar quién es este hombre. Tenía una curiosidad muy grande. ¿Y ahora qué pasa? Lo que vemos aquí es que antes de que Zaqueo lo vea a Jesús, vamos a aprender que Jesús es el que vio a Zaqueo. Antes de que Zaqueo lo vea, Jesús ya lo había visto. Y vamos a ver en esto el llamado del Señor. Pongo a Zaqueo, por ejemplo, porque Zaqueo es mucho como nosotros, ¿no? No es una persona que incluso era bien vista ante los judíos. Ante el estándar judío, Zaqueo hubiera sido el último en la lista para ser salvado. Zaqueo no tenía nada de qué jactarse, como Pablo que sí lo tenía, ¿no? Pablo dice, yo, ante la ley, tenía de qué jactarme. Dice, o sea, ¿por qué? Porque al menos él era un moralista. Zaqueo no. Zaqueo era de lo perdido, de lo peor. Zaqueo era el sinvergüenza que no le importaba que lo que estaba haciendo el gobierno romano, y se prestaba para eso y trabajaba para eso, ¿no? Trabajaba para eso. Y eso es lo que hacía el hombre, ¿no? Era un hombre de lo peor, era una persona que no era bien vista, era una persona realmente de la plebe, digamos, ¿no? De lo que los judíos llamaban los perros, a los gentiles y los publicanos. Era un traidor a la patria, ¿no? Era un hombre mal visto, era un hombre que no solo un simple publicano, tenía bastantes problemas con mucha gente de esta comunidad porque les había estafado. Pero no le importaba, o sea, era el sinvergüenza perfecto. Pero sin embargo, Dios lo vio primero. Entonces vamos a ver primero que el llamamiento eficaz está saturado de gracia, y es justamente por eso, porque Zaqueo no se merecía nada, ni humanamente, y menos ningún humano se merece nada ante la deidad de un Dios justo, santo y perfecto, ¿verdad? Entonces, Zaqueo entre los judíos no calificaba. Otra cosa también que es bien particular por la que los judíos podrían haber visto mal a Zaqueo, o los judíos y los fariseos no esperarían de que el gran Mesías se fije primero en él, en un hombre como él, es que él había nacido en una ciudad maldita, una ciudad que tiene maldición, que se llama Jericó. Zaqueo era un hombre de Jericó.
Y para los que estaban en Judea, en este contexto, nada bueno salía de Jericó. La gente de Jericó ya en ese tiempo incluso, si venían a Judea, era para tratar de buscarse la vida, pero claro, Jericó ya estaba poblado en ese tiempo, pero de todas maneras era como un prejuicio ya. Esa es la ciudad que tuvo maldición. Y aunque la gente de Jericó podía venir a Judea y nadie lo apedreaba, pero tú decías, este es un oportunista, ¿ves? O sea, como diciendo, este viene de un barrio bajo y este es un oportunista. Viene acá a tratar de hacer fortuna a través de la ganancia fácil, ¿no? Eso es lo que justo, lamentablemente, Saqueo no podía ni siquiera negarlo, porque ya era viejo y se había dedicado toda su vida a hacer eso, ¿no? Se vendió al gobierno romano, era publicano, era cobrador de impuestos, ladrón. Entonces, todos los prejuicios que los judíos podrían tener con la gente de Jericó, Saqueo los había hecho prácticos encima. Jericó es la ciudad oscura, ¿no? Jericó era la ciudad putrefacta, la ciudad del pecado, la casa de los demonios era Jericó para los de Judea. Pero hay que recordar también, miren, que muchos de nosotros hemos salido de la misma casa. O podemos decir que nuestra ciudad no es como Jericó. Nuestra ciudad es justa, o es una ciudad que siquiera se pueda jactar de sacra o religiosa siquiera. No, Trujillo es una ciudad horrenda, bohemia, pecadora, lasciva. Es que la verdad, nuestra ciudad no tiene ni siquiera un historial sacro religioso para que se jacte como Judea. No hay un Jerusalén. Nosotros no teníamos ni nada. Por eso muchos, cuando hablamos de Saqueo, comienzan y dicen, Saqueo era el peor de los pecadores. Recuerda que tú y yo somos el peor de los pecadores. Tú y yo somos como Saqueo. Sinvergüenza, ladrones, mentirosos. Y muchas cosas más que dice la Biblia que somos. Cuidado. Quisiera que te identifiques un poco cuando te digo que Dios vio primero a Saqueo, antes de que Saqueo lo vea a él, con su propia vida, ¿no? Y te identifiques con Saqueo incluso en su ciudad natal, ¿no? En su ciudad natal, Saqueo nació en la olla de los demonios, nosotros también. Nosotros nacimos en el pecado. Nosotros nacimos en una ciudad corrupta. Nosotros nacimos con la corrupción. Nosotros somos la corrupción. El pecado moraba en nosotros hasta que el Señor nos vio. El llamado, entonces, es un llamado lleno de gracia. El llamamiento eficaz es un llamado lleno de amor y de gracia. Es un llamado que no te mereces. Quiero que tengas presente esto siempre. Tatúatelo en el corazón. Tú no te vas a ganar el cielo con tus obras. Tú vas a ser llamado por Dios por gracia. A veces creemos, ¿no? Tienes que hacer algo para agradar a Dios, ¿no? Tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios. No. Saqueo, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo podía arreglar las cosas? Aunque la historia dice que después pagó, eso no hubiera servido de nada. Si no se arrepiente de corazón y el Señor le concede la salvación, no hubiera servido de nada. ¿Te das cuenta? Otra cosa es que el llamado es personal. El llamado es personal. Mira lo que le dice. Saqueo. Jesús mismo se acerca y le dice, Saqueo, lo llama por su nombre. Saqueo desciende. Está llamando a él. ¿Se acuerdas de Lázaro? Estaba muerto. Le dice, Lázaro, ven fuera. Te llama por tu nombre. Si tú eres cristiano acá, tú te vas a recordar ese día en que te llamó. Te dijo, tu nombre, ven. Te llamó. No te dijo, oye. No te dijo, vengan. Él llama a su pueblo, a uno cada uno lo llama por su nombre. Romanos dice que su bondad te lleva al arrepentimiento. Tus cuerdas de amor te atraen. Y al final te llama por tu nombre. Como leímos la semana pasada, bienaventurados los que Dios escoge y atrae hacia Él mismo para que habiten en sus atrios. ¿Ves? Pero para cuando te escoge y te llama, lo hace por tu nombre. Ven, tú, ven. Saqueo, desciende. La Escritura menciona un llamado de parte de la iglesia. Este es el llamado que vimos la vez pasada, que se puede resistir, ¿no? El llamado externo. La iglesia y la palabra van a hacer un llamado. En Apocalipsis dice, la esposa y el esposo dicen, ven. O sea, nosotros tenemos un llamado como iglesia de ir a hacer ese llamado a los que no conocen al Señor. Dios te va a utilizar a ti, a mí y a toda la iglesia para llamar a los saqueos. Ven fuera, desciende.
Baja de tu nube de pecados y de obras y de religiones que tú quieres sostener ahí. Bájate. Desciende. Deja de creer en tu autojusticia. Deja de creer que estás bien. La única forma de que tú estés, entre comillas, bien es estando en Cristo. No, estoy bien porque yo no mataba a nadie. No, estoy bien porque yo no soy adúltero. Soy un sacro, soy un santo. No es nada, no vale nada. La única forma de que tú estés bien es que estés en Jesús. Él vivió, murió, resucitó por ti. Él es Dios. Él llevó la cruz, la carga del pecado. Entonces, lo que tenemos que entender es eso. El llamado es personal. El llamado externo, que ya lo hablamos antes, quisiera repetir esto para que lo tengamos claro, es un deber de la iglesia. Pero el que da la vida es Dios. Así que a pesar que nosotros tenemos el llamado, el mandato de ir y hacer discípulos, de llamarlos, el que va a hacer el llamado interno, el que va a llamar personalmente, el que te va a decir, tú, Lázaro, ven fuera, va a ser Dios. Así que no depende de la excelente forma de hablar del evangelista, que no es malo que tengas buena oratoria, pero eso no va a hacer que salga la gente. Puede ser como Jonathan Edwards, que leía su sermón así. Todos se trastornaron, ¿no? Cuando predicó pecadores en manos de un Dios negado. Es un pastor que no tenía muy buena retórica y lo leyó así. ¿Y qué hizo? La gente, el Espíritu Santo descendió y los trastornó a todos, ¿ves? No dependía de... En ese momento Jonathan Edwards hizo un llamado externo que muchos dirían, qué mediocre, ¿no? Ni siquiera tiene memorización, tiene que estar leyéndolo así. Y trastornó una iglesia donde pastores con mejor retórica no habían podido. Habían predicado excelente. Y no de falsa doctrina, también habían hablado del pecado, también habían hablado de todo, ¿no? Pero simplemente Dios no quiso, pues. Cuando él leyó, nomás leyó, y ni siquiera dicen que leyó, y así con énfasis, ¿no? Simplemente leía. Y la gente se ponía a llorar, se agarraba de los muros. El pecado, la convicción del Espíritu Santo, se arrepintieron, ¿ves? Que le habían fallado a un Dios santo, un Dios justo. Entonces, el llamado interno es de Dios. Así como Jesús se le acerca a él, Lázaro, desciende. Con el Espíritu Santo viene un hombre, no solo lo visita, sino que lo transforma. Cuando el Espíritu viene y lo visita, se transforma. No existe eso de la gracia preeminente que dicen algunos hermanos de corte huestrellano, que dicen que todos tenemos la gracia preeminente. Que en un momento Dios como que te abre los ojos en ese momento nomás y ya tienes tú la capacidad de escoger entre Cristo o el mundo. No. El día que el Espíritu Santo llegó a tu corazón, lo trastornó y lo transformó de piedra, un corazón inerte, muerto, que no valía para nada, que no era sensible al llamado de Dios ni al llamado de la iglesia, ¿ves? Era un corazón de carne, sensible, vivo, que ahora a pesar de la tentación y del pecado tú sabes que eso te hace mal, por eso dices miserable de mí. Antes no te importaba. O decías miserable de mí, no porque le había fallado un Dios santo, sino que miserable de mí. He bajado mis puntos como religioso. Claro, eso es lo que te puede pasar. Pero cuando tú tienes un corazón realmente que se siente de haberle fallado a Dios, ¿no? Yo creo que tú te sientes cuando le fallas a alguien que quieres. ¿Cómo no te vas a sentir si tú amas a Dios, no? Entonces, ese es el corazón nuevo que tenemos. Y ese es el corazón que Dios pone en ti en el momento en que te llama. Vivo, Lázaro, vive, sal, ven fuera. Amén. Sigamos. También mira lo que dice, Zaqueo, le dice, desciende, date prisa, le dice. Mira, lo vamos a poner así. El llamado eficaz, el llamamiento eficaz es urgente, es apremiante. Cuando Dios te llama, tú no dices, me espero un ratito. Lázaro estaba muerto, era incapaz de salir solo de la tumba. ¿Tú crees que Lázaro se podía salvar solo? No. ¿Pero qué dijo? Lázaro, ven fuera. No, espérate un ratito. Lázaro no está en su cama durmiendo, ¿no? Dame 5 minutos. No, él salió. Cuando el Señor te llama, tú obedeces. Cuando el Señor te dice vive, tú vives. Cuando el Señor cae en tu corazón, tú vives. Al llamamiento eficaz de Dios no lo vas a resistir. Y no es que tú lo vas a querer resistir, porque el día que te transforma el corazón ya no vas a querer resistir. Tus efectos cambian, ¿ves? El de corazón de piedra sí lo quiere resistir. Sí quiere resistir. Y lo puede resistir, ¿no?
Pero cuando Dios transforma tu corazón, lo podrás decir, ya no, para ti es irresistible, porque tus afectos también cambian. No solamente es porque no, tú ahora puedes, sino que ahora sí quieres también ir con el Señor. Antes no podías ir con el Señor, igual no querías. Como dice el pastor Pablo Washer, si cuando una persona tiene el corazón de piedra, simplemente no lo regeneraran, solamente le abrieran los ojos y vieran a Jesús, se tirarían al infierno y se abrirían la puerta, porque lo seguirían aborreciendo. Porque no es cosa de que vean a Jesús, es cosa de regeneración, ¿ves? Porque a Jesús tú lo puedes ver, pero si se mostrara, si se abriera el velo de la revelación, de Apocalipsis que se llama, si se abriera el velo del teatro y hasta Jesús, ¿qué pasaría con los corazones muertos? Lo van a aborrecer, ¿ves? Como cuando tú le presentas el verdadero Jesús a alguna persona que en ese momento el Señor no transforma y lo rechaza horriblemente, sí, lo va a rechazar. Pero ¿qué pasa si mientras está levantando el velo los corazones comienzan a vivir? Como el valle de los huesos secos, comienzan a vivir, ellos van a adorar al Señor, porque van a ver a Jesús con el nuevo corazón. ¿Te das cuenta la diferencia? La importancia del llamado, no solamente interno, porque el llamado interno va a llegar a través del llamado externo. La iglesia es la que siembra la semilla del Evangelio. Si yo no le predico a la gente que está muerta a mi alrededor, ¿cómo queremos que se salven? Si no hay quien les predique, ¿no? ¿Cómo se van a salvar si no hay quien les predique? Si nosotros estamos relajándonos, si estamos hasta incluso pecando contra las personas que están junto a nosotros, tenemos que tener misericordia. ¿Estás viendo el mundo con los ojos de Jesús? O hay que preguntarnos eso. ¿O estoy siendo tropiezo incluso para los mundanos? Que Dios no nos permita jamás hacer eso. Hay que pensar lo que estamos haciendo, meditarnos, arrepentirnos y darnos cuenta que tenemos, a veces hablamos, no, que hay que ser agentes de cambio, ¿no? No, pues todo empieza con la predicación del Evangelio, hablando desde Jesús a las personas, que ellos tengan esperanza, porque la gente no tiene esperanza. Se andan fijando en filosofías vanas, en locuras, ¿no? En sueños. Esos sueños se van a acabar, como hablamos el domingo pasado, ¿no? Tú puedes tener tus sueños, y amén, pero si tus sueños no están en Jesús, te vas al infierno con tus sueños también. Y eso no va a servir de nada. Pero si tus sueños están en Jesús, si tus sueños son para la gloria de Dios, ¿qué van a decir? Porque es para su gloria, ¿no? Pero ¿cuál es tu sueño? ¿La gloria de Dios es tu sueño supremo por sobre todos tus sueños? ¿O cuál es tu sueño? ¿Cuál es la evidencia del llamado que supuestamente Dios te dijo? Acuérdate que tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú no sabes qué pasará mañana. Yo tenía un amigo que era jovencito, lo conocí en Piura en una conferencia reformada. Un chico que iba a una iglesia evangélica, nazareno creo. Y él era amigo de la NAO, lo conocí. Y un día de la nada nos avisan que se estrelló la moto donde él estaba y se mató. 21 años. ¿Qué hacías tú a los 21 años? De repente algunos tienen ya 21. Pero tú, ¿qué hacías a los 21 años? Yo no me puedo imaginar que si Dios le hubiera querido que me vaya en ese momento, estaría en el infierno. ¿Ves? A veces me pongo a pensar en eso, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, no creamos que la vida es eterna. A veces uno dice, los jóvenes creen que la vida es eterna. Los jóvenes no solo, porque yo tengo 30 y tantos y a veces me olvido de que la vida es temporal. Todos a veces creemos que la vida es eterna. Confiamos, ¿no? Y es bueno, porque si no vivimos como paranoicos pensando que nos vamos a morir a cada rato. Y no es así, ¿no? Pero tampoco no hay que confiarnos. Estamos viviendo para la eternidad. O sea, tenemos conciencia de que el llamado es urgente. Si Cristo llamó urgente, dijo, date prisa. Nosotros primero le decimos a la gente que se dé prisa en arrepentirse. ¿No? Te das cuenta que generalmente el alejarnos de la predicación del Evangelio, el alejarnos de testificar a los demás acerca de Jesús, es más o menos un pecado de incredulidad, como si no estuviéramos creyendo en ese momento. Es como el ateísmo práctico, cuando haces cosas que no debes hacer en la cara de Jesús, cosas que no harías en la cara de tu madre, cosas que no harías en la cara de la gente que amas, y lo haces. Es igualito cuando no predicas. ¿Tú crees que si tuvieras a Jesús al ladito parado, no predicarías? Harías súper misionero, ¿no? Ya, pues sí lo tienes. Acuérdate que el Espíritu Santo está ahí. Dios es omnipotente. O te olvidas que Dios es omnipotente. Y es omnipresente y está en todos lados. Te olvidas, ¿ves? Te olvidas. Es la verdad.
Incluso cuando, por ejemplo, tienes cosas en el corazón, cuando tienes contención en tu corazón, tú te olvidas. ¿O crees que Dios no puede leerte la mente? Te olvidas. Y nosotros no tenemos que olvidar eso. A veces no le da mucha importancia a la doctrina de la omnipresencia, ¿no? Yo creo que deberíamos darle más importancia para no caer en ese tipo de ateísmo práctico, a pesar de tener fe. Otro punto más es que, mira, el llamado nos humilla. No solo le dice que se dé prisa, sino le dice desciende. Lo vamos a tomar de una forma metafórica, ¿ya? Porque el contexto no dice eso, pero ¿has descendido tú? ¿O crees que todavía eres un campeón? Estás ahí en el centro del trono de tu vida. ¿Quién está? ¿Dios o estás tú? ¿Has descendido? ¿Te has humillado? ¿Has entendido que tú no vas a vivir para nada? No sirve de nada. Todos los planes que hagas, si no son en el Señor. ¿Hasta cuándo nos vamos a equivocar antes de arrepentirnos? Incluso estando en la fe. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tratando de nadar a nuestra forma? Pataleando a nuestro lado, ¿no? O como dice Jesús al apóstol Pablo cuando lo salva, le dice, ¿no te es duro dar cosas al aguijón? Entonces, significa, en otras palabras, Pablo, no seas terco, no luches. No luches contra lo inevitable. Pablo es posible que haya visto la predicación de Esteban, como que dudó, porque varios dicen que Pablo se salvó así nomás, pero no, él escuchó el Evangelio. Y lo escuchó muy bien. Escuchó todo un panorama que hizo Esteban, ¿no? Desde los profetas hasta los padres, patriarcas, hasta Cristo. No se consintió en el asesinato, pero él le fue a sembrar la semilla. Y de ahí, cuando él le dice, no te es duro dar cosas al aguijón, muestra de que Pablo había tenido ya cosas, pues ha habido luces en él. Simplemente que era terco, y entonces el Señor tuvo que meterle un tabaco de caballo, lo tumbó. Tuvo que derribarlo de ese caballo para que él realmente se dé cuenta. Tuvo que dejarlo ciego. ¿Hasta cuándo vas a esperar tú? ¿Hasta cuándo vamos a esperar nosotros, por ejemplo? ¿Qué quieres? ¿Quedarte ciego o que te pase algo para realmente decir, ya estoy en la fe? Como una hermanita que ahora, sí le mencioné una vez un ejemplo, que ahora tiene uno de los, una ONG más grandes del mundo para ayudar a personas con discapacidades y tetrapléjicos. Esta hermanita, cuando era joven, quería ser misionera, todo, pero no tomaba en serio la fe. Y un día, saltando de su alberca, se cae y se volvió acá atrás, se quedó tetrapléjica. Generalmente las personas a veces después mueren, ¿no? Pero no, ella está estable ya, a pesar que ella es adulta, ya tiene como 30 y tantos, pero no camina, solamente puede mover su cara. Y ella se da cuenta de que Dios la bendijo con eso, porque ella fue terca. Y tuvo que esperar a que le pase eso, porque si no hubiera hecho todo lo que ha hecho en el mundo para ayudar a la gente discapacitada y predicar el Evangelio, y hay muchos discapacitados que están a ver esta muestra del amor de Dios a través de ella, ¿no? Una igual que ellos, una tetrapléjica. Pero ella dice, no, que si no le hubiera pasado ese accidente, Dios no hubiera salvado tantos miles de almas. Entonces ella no se lamenta de su estado, ya la gloria a Dios. Pero tú quieres que te pase eso entonces. Estás esperando que te pase algo. Estás terco y arrepiéntete. El llamado humilla. El llamado eficaz no te exalta, no te exalta el ego. El llamado eficaz no tiene nada que ver con superación personal, con motivación. No es motivacional, es humillante. ¿Por qué? Porque el que tienes al frente es el Señor. ¿Entiendes? Es Dios, todopoderoso. Es el Rey de reyes, Señor de señores. Y tú eres un gusano que no puede hacer nada. Y hay que entender eso, ¿no? Dios siempre humilla al pecador. ¿Te acuerdas de tu conversión? Yo pienso que te humillaste, ¿no? O de repente te declararon el campeón del año ese día. No, te humillaste, ¿no? El día que realmente te convertiste. Te humillaste. La palabra dice también que bienaventurados son los pobres de espíritu. ¿Se acuerdan que una vez lo estudiamos? Esa palabra significa en realidad un inválido por diosero, que no puede ya valerse por sí mismo. Así somos nosotros delante de Jesús. No podemos valernos por nosotros mismos. No puedo decir de mi ministerio. Yo no puedo hablar de mis dones. Dios me ha dado dones. Mi ministerio, ¿no? Pretendo, claro. No podía hacer nada, era totalmente incapaz de ayudarse por sí mismo. Si Jesús no lo ayuda, tú no puedes tomar tu lecho e irte. ¿Sabes cómo es? Volviendo al ejemplo, como siempre lo repetimos, Lázaro.
Incapaz, nada. El ejemplo que yo pongo a veces es el ejemplo de, ya tú en la fe eres como el hombre de Enrico y Lázaro. Eres como Lázaro. Eres un hombre totalmente incapaz, pero que solamente puedes hacer así. Para que Dios te dé. Dios te va a dar. Eso nada más puedes hacer. Porque tú no te lo vas a ganar. Tú no vas a hacer nada. Y a veces hay gente que dice, mi ministerio. ¿Tú te olvidas qué es ministerio? ¿Tú has visto quién tiene empleada en tu casa alguno de ustedes? No. Pero sí has visto, ¿no? Ya, una empleada es una ministra. Es una sierva. Ese es el ministerio. ¿Tú crees que se puede saltar una empleada? ¡Mi ministerio! Eso es lo que yo me di cuenta. O sea, los evangélicos hemos convertido la palabra ministerio como si fuera mi reino. Claro, mi jerarquía. No existe tal jerarquía. El ministerio es servir. El ministerio es servir. Si hay roles de orden y eso, ok, pero de todas maneras el ministro siempre tiene que tener esa conciencia de servir, de lavarle los pies a los demás, que es de Cristo, ¿no? Entonces, Dios siempre humilla al pecado. Y para cerrar, otro punto más, el llamamiento eficaz es un llamado amoroso, es un llamado afectuoso, es un llamado lleno de amor. Mira lo que dice, porque es necesario que pose yo en tu casa. Aunque sabemos que no está bien ese verso de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, donde dice que Cristo toca la puerta de tu corazón y que tú lo abres. No está hablando de cristianos. Cristo sí te llama con cuerdas de amor. Te llama con cuerdas de amor. Generalmente esas cuerdas de amor pueden ser problemas, tristeza y, como en el caso de Zaqueo, curiosidad. Porque Zaqueo no lo humilló en el sentido de que no dice, no le cayó una enfermedad, se le murieron sus hijos, se fue a la quiebra, Dios lo castigó por haber robado y lo mandó a la quiebra para que se acerque a él. No, lo dejó nomás así, le dijo, quiero posar contigo en tu casa. Zaqueo mismo se dio cuenta de su maldad y resarció el error que había cometido. Y él no se salva por resarcir, ¿no? Algunos pueden interpretarlo así, ¿no? Pero resarco mis pecados y pago mis deudas. No, así no se paga la deuda. La deuda la paga Cristo. Lo otro es la evidencia de un corazón transformado. Simplemente no es vuelta a la torta, ¿no? ¿Te das cuenta? Cristo no pensó en su reputación cuando entró a la casa de Zaqueo. Un rabí judío que entraba a la casa de ese tipo era visto mal. Incluso los apóstoles, que en toda la etapa pre-Pentecostés siempre estaban pensando en qué dirán, se deben haber se deben haber asustado, ¿no? ¿Qué van a decir de nosotros, no? Bueno, tenemos que seguir el maestro, pero ¿qué van a decir? Está entrando a la casa del dueño del nightclub. El pastor, mira, está loco, ¿qué pasa, no? ¿Qué van a decir de la iglesia? Claro, está entrando a la casa de ese corrupto ladrón político que nos ha robado, que mandó a matar gente. ¿Cómo va a hacer eso? Y es su padre, ¿no? Porque para ir a cenar en la casa de alguien tenía que ser su amigo. No era cualquiera que iba a cenar. Había una relación muy estrecha entre el invitado y el invitador. O sea, para que él vaya a la casa de Zaqueo y era... O sea, acá en el texto sabemos que Cristo recién lo había visto a pesar de que Él es Dios y lo conoce desde la fundación del mundo. Pero ¿qué decían los demás que miraban eso? Para ellos decían, su amigo, es lo primero que han pensado, porque ¿cómo va a apostar en su casa? No es su amigo, ¿no? No hay forma. Entonces la crítica debe haber sido dura, a Cristo no le importó eso. Su llamado es amoroso. Su llamado es amoroso. Él paga tu pecado, Él lo carga en esa cruz. Y Dios castiga en la cruz el pecado del cual tú eres culpable. Cristo no quiso quedarse en la entrada nomás, estar ahí. Cristo dijo, voy a entrar y voy a vivir en tu casa, voy a posar hoy en tu casa. Cuando el Señor te ha salvado no te ha dejado vacío. Tú no eres ese tipo de aquel que dice que el demonio sale y luego le deja la casa vacía. Tú tienes el Espíritu Santo sellado, el Espíritu Santo de la promesa. Tú has sido lavado en la sangre del Cordero, tus ropas son lavadas. Tu identidad ahora es Cristo. ¿No te das cuenta? Juan 17:23 dice, tú los amas como me amas a mí. ¿Te das cuenta del nivel de amor que tiene Dios? Te ama como ama a Cristo. ¿Qué estamos esperando para entender realmente que lo urgente del llamado hacia el mundo, ¿no? Lo urgente de la evangelización? No le predicas a nadie, no te importa nada, y te olvidas de todo eso que ha hecho el Señor por ti.
Mira, a pesar de eso, si nosotros no evangelizamos y no hacemos nada, estamos cayendo en el error también de la parábola de este hombre que se le perdona la deuda y no le perdona a los demás. Debemos entender, ¿no? Si nosotros no estamos en la fe, ¿cuál es nuestra casa entonces? ¿Cuál es tu casa y cuál es tu ciudad? ¿Estás en la ciudad de Dios? Como decía San Agustín, no. Estás en una Jericó, podrida, robada. Y tu casa es la casa de los demonios, la casa de las lagartas, de las arañas, la casa del mal. El Señor viene y te dice, bájate de tu trono, humíllate, arrepiéntete y yo voy a posar contigo. Es una oferta que no puedes rechazar. Venga, arrepiéntete, ¿no? Y cree en su sacrificio. Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? No te lo vas a poder ganar. Saqueo no podría haber pagado su deuda nunca. Hay que venir todos los días ten presente eso, ¿ves? Ese llamado tan hermoso que te hizo el Señor. Acuérdate cuando veas a una persona que no es cristiana, cómo te llamó a ti, ¿no? Cuando tú eres igual que Saqueo, sucio, no valías nada, aborrecedor de Dios, cómo transformó tu corazón, cómo vino a ti. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Yo sé que ustedes tampoco nunca lo van a olvidar. Así que tenerlo presente todos los días porque es como si fuera un ateísmo práctico, no recordar todo esto que ha hecho el Señor, ¿ves?